Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Para qué sirve recordar ciertos temas? El Día el Día Mundial del Medio Ambiente, evidentemente, todas las políticas en el mundo que se hacen en relación a este tema se exponen, se recuerdan, se reviven para poder entender que pues este es nuestro único planeta, no hay otro. Y si no cuidamos pues eventualmente no nos va a alcanzar. Somos 8.500 millones de habitantes en el mundo, generando basura. Entonces, esa responsabilidad tiene una consecuencia. Ese compromiso con el planeta tiene una consecuencia. Pero más allá de entender el medio ambiente y que si el aire, que si la madre del muerto, hay un tema que no se contempla muchas veces. La contaminación atmosférica, o sea, vivir en un lugar contaminado, puede afectar la salud mental. Doctor Carlos Sánchez, psicoterapeuta cognitivo-conductual, ¿qué estudios hay en relación a esto? ¿Qué genera la contaminación atmosférica en el cuerpo, más allá de que te pueda faltar aire, de que te marees, de que te venga un golpe de calor, de que te venga un desmayo? ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué han encontrado? Pues hay numerosos estudios que han demostrado justamente el gran impacto que tiene el medio ambiente en nuestra salud. Por ejemplo, en la contaminación auditiva. Ya habíamos visto en laboratorios cómo las ratas, por ejemplo, cuando son expuestas a ruidos, cómo interfiere su carácter y pueden convertirse a impulsivas, agresivas, y cómo va a haber alteraciones en su estado de ánimo y en su descanso. Bueno, pues así la contaminación auditiva. ¿Qué pasa en esta Ciudad de México cuando una persona está expuesta a 2 horas de tráfico al día? A la semana ya son 10 horas de tráfico. Entonces, ¿cómo es y es mínimo lo que estás diciendo, ¿eh? Sí. El impacto auditivo, la contaminación auditiva va a impactar desde luego en cómo llega a la oficina, cómo va a estar en su... Puede generar estrés crónico, y el estrés crónico es la causa principal de depresión y ansiedad. Pero más allá de, por ejemplo, muchas enfermedades mentales se habían estudiado como Alzheimer, demencia senil, trastorno límite de la personalidad, entre muchas otras, habíamos entendido un origen genético, pero ahora podemos inclusive correlacionar, por ejemplo, cómo la contaminación en el aire, sí, por ejemplo, el monóxido de carbono que estamos respirando va a tener un impacto, por ejemplo, en la infancia temprana, en el aprendizaje. Esto está completamente demostrado. También hemos visto, por ejemplo, enfermedades muy puntuales como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sabemos que es un tema completamente del neurodesarrollo, pero hoy hemos entendido que aún desde antes del nacimiento, una mamá que es expuesta a altos contaminantes va a incidir en su salud emocional y física. Pero también, por ejemplo, podemos ver cómo impacta la contaminación en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, ya teníamos décadas de estudio viendo cómo hay algo que una persona que no está expuesta a la luz solar va a impactar en su estado de ánimo. Sabemos que hay un trastorno por estacional. Eso pasa en países, fíjense. Alemania, por ejemplo, tiene muchas ventajas vivir en Alemania, ¿no? La vialidad, todo, sí, se aplican las leyes, la policía te cuida, hay seguridad, pero pues tiene 6 meses al año obscuras. Claro. En donde a las 4 de la tarde ya no hay luz y entran en unos niveles de depresión terribles. ¿Y ahora qué pasa, Fernanda, cuando estamos en la Ciudad de México y tenemos el cielo gris? O sea, no podemos ver el azul de nuestro cielo y la luz solar no nos llega de forma natural. Entonces, ¿eso cómo va a impactar en nuestra salud emocional? Y también podemos ver otras correlaciones, por ejemplo, en el medio ambiente, cómo impacta nuestra mejora de nuestra salud mental o puede jugar en contra. Por ejemplo, una persona que tiene una exposición al medio ambiente, digamos, el ver el verde,
eso sabemos que nos relaja, que nos da una sensación de placer, de bienestar. ¿Y qué decir de respirar el aire fresco, de tener esa sensación de ánimo? Entonces sabemos que una persona que vive, por ejemplo, en una ciudad donde hay cada vez más una densidad poblacional, donde ya no tenemos tantas áreas verdes, parques, vialidades donde podamos ver el verde, ¿qué está pasando? O sea, nos hemos olvidado que los seres humanos somos seres biológicos y crecimos, estamos biológicamente programados para tener esta interacción en nuestro ecosistema. Pero ¿qué pasa cuando le quitamos ese ecosistema y nos limitamos a una interacción con pantallas, con computadoras, dentro de oficinas donde solamente vemos paredes y nos vamos olvidando de lo verde? ¿Cómo está impactando esto en nuestro estado de ánimo? ¿Por qué tiene una correlación con depresión, con ansiedad, entre otras enfermedades mentales? Fíjense, hablamos de contaminantes con Carlos Sánchez. Estamos expuestos en ciudades ya muy grandes como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey ya no cantan tampoco malas rancheras, y otras tantas en el mundo, para no vernos nada más el ombligo de México. Estás hablando que tienes polvo, tienes humo, tienes dióxido de nitrógeno, que provienen más de los coches, ozono, más lo que se le sume, en nuestro caso, Ciudad de México, a pocos kilómetros tenemos la refinería de Tula, que donde aquello el viento sople para acá, ya nos fumigó. Fumigada es la palabra, ¿no? Uno está fumigado todos los días, si lo puedes poner en palabras sencillas. La exposición diaria, constante, de esa contaminación, tiene que haber una afección en tu mente. Por supuesto. ¿Qué se sabe de la memoria, por ejemplo? ¿Afecta la memoria? ¿Afecta los datos? ¿Afecta qué parte del cerebro afecta? De la salud también mental. Por supuesto, nosotros tenemos un proceso de neurogénesis en el cerebro en el cual las neuronas se conectan entre sí por medio de ramificaciones. Eso se llaman dendritas, mandan impulsos electromagnéticos y bioquímicos. ¿Qué pasa cuando yo estoy recibiendo a través del oxígeno contaminantes? Esas moléculas inevitablemente no solamente van a permear en nuestra piel, en nuestro cabello, no solamente se impregnan los pulmones, esos contaminantes, específicamente los que tú has mencionado, dióxido de carbono, etcétera, esos van a cambiar una alteración bioquímica en nuestro cerebro. La serotonina en receptores, en moléculas que nos van a dar un impacto en ciertas enfermedades mentales. O sea, hoy vemos contaminantes en los niveles, en el agua, visuales, auditivos, en el oxígeno. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los nutrientes? Cuando vemos que la tierra se ha contaminado y cuando hay un exceso de fertilización que a veces no son aptos para el consumo humano, cuando vemos ese impacto donde nos lo estamos comiendo, inevitablemente va a llegar a nuestro cerebro. De ahí, por ejemplo, tenemos casos, la Universidad de Chapingo ha hecho un estudio extraordinario, por ejemplo, leches, antes la vaca podía producir 20 litros de leche, ahora les dan hormonas de crecimiento y entonces pueden producir una vaca lechera 40, 60 litros. Una gallina normal producía 3 huevos, ahora produce más de 20 huevos. Bueno, ¿qué pasa con las hormonas? Un animal de engorda, un puerco que tardaba 2 años en crecer, ahora lo hacen 6 meses o 3 meses. Esas hormonas no las comemos, pero esas hormonas no solamente nos hinchan, sino esas hormonas nos están produciendo tumoraciones y otras enfermedades. Híjole, no, les digo, agarren aire y ahí quédense, porque pues respirar es un desastre. Gracias, Carlos, gracias, doctor Carlos Sánchez, por estar con nosotros, @psicologiacsm. No, Emilio. Y nos falta la cuestión visual con tanta propaganda electoral que se quedó. No, yo les digo una cosa, sí piensen y de veras reflexionen en lo que ustedes están viendo, con lo que se entretienen con violencia, híjole, ya nada más faltaba eso, ¿no? Vean verde, pues, vean azul, vean rosa, vean rojo, pues. Anuncios que